Buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por Melanie Méndez y Marta Rocío Calvo. En esta ocasión les vamos a exponer sobre cuáles son los factores biológicos y sociales que conducen a que haya una experiencia dolorosa diferente entre hombres y mujeres. Vamos a empezar recordando que según la IASP es una experiencia sensorial, emocional, no placentera, en la cual vamos a asociar daño tisular real o potencial y es descrita desde el punto de vista de ese daño. Asimismo, vamos a recordar que puede ser un mecanismo de defensa el cual nos va a advertir de la presencia de un posible peligro, como son infecciones, tumores, hemorragias, oclusiones vasculares, entre otro tipo de riesgos. Y finalmente vamos a seguir con el argumento que es la razón más frecuente de consulta al médico. Si a nosotros nos molesta algo, simplemente decimos ¿qué está pasando? Necesito ir al especialista. Finalmente vamos a decir que es emocional porque en un paciente, por ejemplo, donde exista enfermedad crónica, si aparece este tipo de molestias va a generar angustia, va a generar preocupación y miedo, y la experiencia emocional cuando se tiene este tipo de dolor no es bonita, por así decirlo. Entonces va a hablar que el paciente no es solo una máquina biológica, sino una máquina emocional y psicológica que va a dar pie a que su atención sea completa. Finalmente, la experiencia dolorosa en hombres y mujeres es multifactorial. ¿Qué queremos decir con esto? Al hablar de que una persona es integral, entonces vamos a hablar de que existen diferentes factores dentro de los cuales el dolor se justifica. Este puede ser anatómico, hormonal, psicológico, sociocultural. Todos estos aspectos los vamos a explicar a lo largo de nuestra exposición. Bueno, en cuanto al factor anatómico, vamos a tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, vamos a tener en cuenta que la mujer y el hombre presentan diferencias en la estructura de distintos componentes de su corteza cerebral. Entre estas diferencias, se va a encontrar de que la densidad neuronal es superior en los hombres que en las mujeres, pero que sin embargo el grosor cortical va a ser similar en los dos géneros o sexos. A pesar de la densidad neuronal y la diferencia en ella, vamos a encontrar que la mujer presenta mayor cantidad de procesos neuronales. También vamos a encontrar que dependiendo del estímulo que se aplique, hay áreas cerebrales que se activan en ambos sexos y hay otras que se van a activar tanto en hombres o tanto en mujeres. Son exclusivas de cada sexo. Hay que destacar que las mujeres, en cuanto a la activación de sus áreas corticales, van a tener una mayor activación en la corteza frontal contralateral, la ínsula contralateral y el tálamo. Y que el hipotálamo es de mayor tamaño en la mujer que en el hombre, así que la afinidad a los receptores de glucocorticoides en hombres es el doble que en las mujeres. Asimismo, cabe destacar que en algunas zonas cerebrales como amígdala y corteza prefrontal se van a activar de forma diferente en mujeres que en hombres. Todo esto nos da a entender que la nocicepción y el proceso de transducción de los estímulos nociceptivos son procesados diferente a nivel sensorial, tanto en hombres como en mujeres, que pueden existir activaciones similares en algunas áreas cerebrales, pero que existen diferencias ya partiendo desde lo anatómico. Bueno, con lo anteriormente dicho, vamos a hablar que el procesamiento central del dolor está descrito por medio de una matriz.
la cual consiste en 3 redes principales, las cuales son la sensorial discriminativa, la afectivo-emocional y la cognitivo-evaluativa. Semanas atrás, a lo largo del curso, vimos que estas 3 redes son importantes porque el procesamiento no solo se hace a nivel de sentir o a nivel de pensar qué es o a nivel de evaluar cómo es, sino que todo se genera en red y todo se genera a través de un procesamiento integrado. En cuanto a la parte sensorial discriminativa, la cual en el gráfico la vemos en color azul, vamos a comprender áreas como el tálamo y la corteza somatosensorial primaria y secundaria. En cuanto al afectivo emocional, la cual en el gráfico se encuentra en color naranja, comprende lo que es la ínsula y la corteza anterior cingulada. Y finalmente, la cognitivo-evaluativa, la cual en el gráfico se presenta en color verde, es la que está conformada por la corteza prefrontal dorsolateral. Bueno, ¿qué es todo esto que hemos dicho sobre las redes que existen? Entonces, vamos a decir que en lo sensorial discriminativo vamos a entender qué tipo de alerta o de estímulo hemos obtenido, porque podemos sentir tanto de temperatura como de un estímulo cinético o un estímulo de otro tipo. En el afectivo emocional vamos a ver cómo la motivación y la parte cognitiva influyen en la evaluación que posteriormente va a darle la persona a su dolor. Todo esto va a ir influenciado de experiencias previas de la persona o en este caso de nuestro paciente, si lo estamos evaluando. Finalmente, debemos que decir que la matriz del dolor nos da una experiencia completa y que cada red y cada circuito no va a funcionar de forma independiente. En cuanto a la conectividad neuronal, como lo veíamos anteriormente, vamos a hablar sobre un estudio que fue realizado en hombres y mujeres y este se encontró que cuando un hombre y una mujer presentan dolor, se van a activar diferentes zonas del cerebro. En este caso, a las mujeres se les hizo un estímulo nociceptivo y se les aplicó un encefalograma. ¿Qué mostró esta imagen? Que la activación neuronal en áreas visuales inferiores bilaterales, la corteza parietal inferior izquierda y la circunvolución media y frontal izquierda y la corteza parietal inferior izquierda son las áreas con mayor procesamiento multisensorial y evaluación del dolor térmico a manera multimodal y nociceptiva y que los grados de percepción del dolor son diferentes tanto en hombres como en mujeres. Hubo una mayor activación, en este caso en las mujeres en estas zonas. Asimismo, hay que resaltar que esta activación fue existente más en algunos participantes que en otros, pero al generar la media en este estudio fue donde se concluye la diferencia entre hombres y mujeres. En cuanto a los hombres, después de proporcionarles un estímulo de dolor, estando en un estado de reposo visual. ¿Esto qué quiere decir? Fueron pacientes que estaban en un estado de relajación o en un estado de reposo absoluto, donde se les proporciona el estímulo y el estímulo que arroja la activación del cuneus izquierdo principalmente y la corteza visual primaria derecha. En cuanto a los dolores que se pueden presentar en cada sexo, debemos destacar que existen dolores que son comunes en hombres y mujeres.
Entre los dolores que son comunes vamos a encontrar fibromialgias, migrañas, dolores en espalda baja, dolor de rodillas, dolor de cuello, gota y cefaleas histamínicas. Pero existen dolores que son típicos en hombres y son dolores típicos en mujeres. Entre los dolores típicos en solo hombres podemos destacar la prostatitis crónica. Y en cuanto a los dolores en las mujeres podemos destacar la endometriosis, la vulvodynia y los cólicos menstruales. A continuación podremos observar algunas proporciones hombre-mujer en cuanto a las enfermedades. Por ejemplo, 1.5 mujeres a un hombre presentan cefalea, cervicalia, lumbalgia y dolores de hombro y rodilla. Proporciones de 2 mujeres a un hombre presentan dolor orofacial. 2.5 mujeres a un hombre presentan migraña. Y 3 mujeres a un hombre presentan fibromialgia. Pasando al factor hormonal, es probable que las mujeres tengan un sistema de dolor sensibilizado. ¿Esto qué quiere decir? Debido a la sensibilización aumentada de las neuronas nociceptivas como respuesta a la estimulación nociva repetitiva en casos como menstruación y parto, hay influencia de las hormonas gónadas y en la mujer los estrógenos actúan como agentes protectores ante el dolor, ya que a mayor nivel de estrógenos aumenta el número de receptores opioides y asimismo se activan estados de analgesia que influyen en las fases del ciclo menstrual en las mujeres. Un metaanálisis en estudios experimentales revela que en la fase folicular las mujeres tienen un mayor umbral de dolor ante la mayoría de los estímulos, mientras que para otros el umbral es alto y conduce a la fase lútea y folicular. En cuanto a los hombres, los efectos del estradiol son diversos, pero de mayor importancia es el poder antiinflamatorio que éste tiene y la testosterona en este caso para ellos tiene una acción antinociceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hombre presenta altos niveles de testosterona en su cuerpo, tiene efectos antinociceptivos y el umbral de dolor del hombre va a aumentar en estos casos. En cuanto al factor psicológico y sociocultural, vamos a encontrar que las mujeres presentan un umbral del dolor más bajo cuando el médico que las está atendiendo es un hombre, mientras que en los hombres ocurre lo contrario cuando su médico es una mujer. En estos casos, los hombres reportan una mayor tolerancia y un umbral del dolor mucho más altos. De igual manera, en la sociedad existen los roles de género, los cuales motivan a que, o tienen más bien dicho, que el hombre es el que tolera más el dolor y es la persona ideal e idónea para este momento donde el dolor pueda ser un eje importante, mientras que la mujer se muestra socialmente como débil, como sensible, así que por ello la mujer va a tolerar menos el dolor. Estos dolores alimentan profundamente las diferencias en la experiencia dolorosa, ya que la influencia a nivel cognitivo y a nivel social pueden ejercer presión en cuanto a la sensibilización del dolor. Por ejemplo, en un experimento realizado con ratones se observa que al aplicar estímulos nociceptivos a ratones de ambos sexos, solo las ratonas afectadas se van a acercar a ratones machos, los cuales van a gastar mucho tiempo en proximidad física y esta proximidad física les brinda un analgésico efectivo, lo cual confirma que cuando un hombre o un macho se muestra más fuerte que la mujer o la hembra,
esto genera un efecto analgésico y genera como un estado de protección en donde a la mujer le es permitido ser la persona más sensible en la sociedad. Asimismo, se dice o se tiene como creencia sociocultural que a medida que aumenta la edad, el umbral de dolor disminuye. Por ello se le tiene permitido a personas de mayor edad manifestar su dolor, sentir su dolor y ver cómo pueden manejar su dolor en muchas ocasiones. En la gráfica que se ve a continuación es una gráfica que representa los resultados de 122 estudios, los cuales fueron realizados durante 10 años. Estos estudios hablan sobre la diferencia del dolor por sexos y fueron publicados entre 1998 y 2008. La gráfica que vemos demuestra 3 colores, en donde las barras rosadas representan el número de estudios en los que las mujeres resultan significativamente más sensibles ante el dolor que los hombres. Asimismo, las barras moradas representan los estudios en los que los hombres son más sensibles al dolor que las mujeres. Y finalmente, las barras verdes representan el número de estudios en donde hombres y mujeres reportan y perciben igual el dolor. Podemos evidenciar un gran grado de diferencia entre la experiencia dolorosa de una mujer y de un hombre en cada estudio, asimismo entre la tolerancia del dolor y la sensibilidad ante el dolor, donde notoriamente las mujeres son más sensibles a él, pero asimismo vemos cómo la experiencia dolorosa por sexo sigue teniendo diferentes maneras de estudio y diferentes maneras de percepción por parte de la comunidad científica y se han llevado muchos estudios al respecto. En la siguiente tabla vamos a contemplar cómo la respuesta a los analgésicos entre hombres y mujeres es diferente. Estas diferencias no solo se van a limitar en cuanto a la percepción del dolor, sino que se encuentra que el 30% de las mujeres requieren más analgésicos que los hombres para lograr la disminución similar a la intensidad del dolor. Esto se puede analizar en cuanto a que las dosis de morfina que se usan en hombres y mujeres pueden ser a veces mayor en las mujeres, ya que el nivel de analgesia no es el mismo. Finalmente podemos concluir cómo la percepción de dolor en hombres y mujeres se centra en aspectos tanto anatómicos, hablando anexamente sobre conectividad neuronal, y podemos destacar que la activación de diferentes zonas del cerebro y diferentes zonas perceptivas de estímulos se destacan en hombres y mujeres. Asimismo, los tipos de dolor que pueden presentar los hombres y mujeres, y que sí existen dolores comunes en hombres y mujeres, los cuales no hay que distinguir porque soy hombre o porque soy mujer, no se va a presentar ese dolor. Claramente un aspecto importante en cuanto a la percepción del dolor es importante destacar la segregación hormonal que cada uno de los sexos tiene, ya que esta percepción del dolor va a ser clave a la hora de evaluar un paciente y de ver cómo está funcionando su cuerpo a nivel hormonal y al nivel celular. De esta manera también se van a desprender aspectos psicológicos y socioculturales, como el tipo de tolerancia frente al dolor ante la sociedad, y ahí vamos a contemplar los diferentes tipos de roles sociales y la edad, qué papeles juegan y son importantes a la hora de la manifestación del dolor y de la tolerancia al mismo. Y finalmente vamos a encontrar que las mujeres van a tener dos tendencias importantes, las cuales la primera es no tener una reacción tan eficaz al tratamiento con analgésicos.
ya que las dosis van a ser mayores a las de los hombres y eso va a hacer que su proceso de alivio sea un poco más lento. Finalmente, son más propensas al hombre a que presenten enfermedades de dolor crónico. Con esto nos referimos a enfermedades como artritis, como fibromialgias, entre otras enfermedades crónicas que generan bastante dolor.